Buenos días, bióloga Marjorie Drobo. Tengo un cordial saludo de la estudiante Yixa Rachel Fijo Salinas, de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Veterinarias, Escuela de Agricultura y Pesquería, Extensión Sucre. La materia cultivo de alimento vivo, somos el grupo número 2. El tema de exposición es el cultivo del zooplancton en agricultura, cultivo de cladóceros. Como primer punto, y lo considero un punto muy importante, tenemos lo que es qué son los cladóceros. Los cladóceros son organismos muy útiles para la acuicultura porque estos contribuyen un aporte nutritivo que diversifican el alimento y son una presa fácil para lo que son las larvas de peces y crustáceos. Dentro del zooplancton, los cladóceros representan una línea importante de la cadena trófica de muchos cuerpos de agua, especialmente en la ciénaga grande de Lorica. También entre los muchos organismos que conforman el zooplancton, los cladóceros es el más susceptible en la depredación, por lo que este se considera una presa adecuada para la acuicultura. Como segundo punto tenemos lo que es la importancia del cultivo de los cladóceros. Los cladóceros tienen una gran importancia porque estos son una buena herramienta en la agricultura, ya que debido a su pequeño tamaño, también su rápido crecimiento, una reproducción temprana, también por su alta tasa de reproducción, una facilidad de manejo y gran valor comercial, entre otros aspectos más. También son apetecidos por diferentes especies de peces tropicales de agua dulce. Tal caso tenemos la que es la dorada, el bagre blanco, el tambaqui y la curibanta. Como tercer punto, tenemos que dentro del grupo de los cladóceros, los géneros Dagnia y Moina fueron seleccionados principalmente por su gran importancia en la acuicultura, ya que estos organismos son muy estudiados con relación a sus condiciones óptimas de cultivo, debido a su alto valor nutritivo y su facilidad de producción. Como cuarto y último punto, tenemos que los cladóceros tienen un rico valor nutricional, ya que presenta un espectro de enzimas importantes, las cuales son las proteinasas, las peptidasas, amilasas, las lipasas y celulasas, que estas sirven como exoenzima en el intestino de las poslarvas. A continuación, mi compañera Elizabeth con los objetivos. Gracias. Como objetivo general tenemos relatar la realización de un cultivo experimental de cladóceros Moina sp alimentado con Aquistrodesmus sp y Saccharomyces cerevisiae. Como objetivo específico tenemos el definir el concepto de cladóceros y cuáles son los géneros de gran importancia en la piscicultura. Evaluar el desarrollo poblacional del cladócero Moina sp en cultivo experimental utilizando 2 dietas alimenticias basadas en microalgas y levaduras. Buenos días, bióloga. Yo le voy a hablar un poco sobre las generalidades de cladóceros. Los cladóceros forman uno de los principales grupos de microcrustáceos que dominan las aguas continentales. Los más conocidos son las pulgas de aguas pertenecientes al género Dania, que desempeña un importante papel en los lagos y depósitos de la zona. El tamaño de estos individuos varía de 0,2 a 0 milímetros, aunque la mayor parte de ellos llegan a medir de 0,4 a 1,0 milímetros. Son generalmente fitófagos y la mayoría de sus especies filtradoras. El ciclo de vida es más larga en comparación a los rotíferos, que es corta de acuerdo a sus hábitats de alimentos. Pueden ser divididas en 2 grupos, que son los siguientes. Son microfiltradores y macrofiltradores, que se alimentan de algas grandes y muchas veces prefieren medios con baja carga orgánica. Asimismo, estos microcrustáceos conforman un grupo
monofilético y son un importante componente de la comunidad zooplanctónica de los sistemas acuáticos epicontinentales. Como vemos ahí en la imagen, tenemos una pulga de agua. Como siguiente punto tenemos las partes de los cladóceros. Tenemos los ojos compuestos, las antenas, el seno corvical, los campos hexagonales, el cuero celático, el ocelo, el rostro, las antenas. Se dice que al nacer la seropatía mide entre 0,25 y 0,27 milímetros, lo cual representa entre un medio y un tercio del tamaño máximo de los adultos a temperatura entre 25 y 31 centímetros. Desarrollo de clarócido nativo de seropatía. Compañera, desarrolla compañero Marcos. Me olvidé. Buenos días, bióloga, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo de cladóceros nativos Xerodagnia con clorofilas. Dentro de este grupo de organismos de zooplanctónicos, los cladóceros se destacan por su potencialidad nutritiva para larvas de peces que en esta fusión directa con el sustrato donde se desarrolla. Sin embargo, su producción requiere mantener un crecimiento sostenible. Otra diapositiva, por favor. Crecimiento poblacional. Ya, este crecimiento presentó una fase donde durante los primeros 5 días de experimento, esto tiene algo poblacional que tiene un comportamiento exponencial, llegando a obtener entre 62 y 7.7 de individuos. Como pueden ver, tenemos el cuadro donde dice microalgas, tratamientos, concentración y reencuentro celular. Entre las microalgas están las floreras y espedenias. En tratamiento está T1, 2 y 3 y la otra también está en el mismo parámetro. Y lo que es concentración está entre 5, 10 y 15 y la otra está en 5, 10 y 15 también mismo. Y lo que es recuento celular, sí, también en 25, 50 y en 75. Y así mismo con el otro parámetro. La otra diapositiva. Condiciones fisicoquímicas de cultivo. En los resultados de las condiciones fisicoquímicas del agua de cultivo, esto presenta el cuadro de la temperatura, pasando entre 28.42 y 28.68 grados centígrados de pH y entre 6.57 y 7.36, y que el oxígeno disuelto entre 6.34 y 6.66 miligramos por litro entre tratamientos. Y en el análisis se compone principalmente, el primer componente representa entre 50.91% de la variabilidad de los 3 tratamientos, un respectivo réplica sobre el crecimiento de Xerodagnia y condiciones de laboratorio. Estos nutrientes que según su componente se le hizo en 25.29%. Prieto, cultivo de cladócero de miona SP. Estos alcanzan máximas densidades entre lo que es el día. Los valores registrados para el tiempo de duplicación de miona SP son mayores que los reportados en la especie de géneros bajos, condiciones similares a la temperatura de otros sistemas de cultivo. Los valores es de 0.67 a 0.92. El número de organismos miona SP del cultivo creció rápidamente, pero decreció notablemente justo después de alcanzar la densidad máxima. Esta situación se vio
se vio acompañada por la presencia de efipios, indicadores del cambio de producción patogénica a producción sexual. Tiene factores que inducen cambios, tales como fotoperiodo, alimento, temperatura, condiciones químicas, y no así a la acumulación de productos metabólicos y a la disponibilidad de alimento diario, que son factores independientes de densidades. Cambia eso. Los valores de la temperatura registrados se encargan en el rango de ocurrencia de la especie condiciones naturales, informando un rango de 15.8 y 24.1. La temperatura es un factor importante para determinar el crecimiento y el tamaño de la población. El tamaño de la población de cladóceros en ambientes naturales y condiciones de laboratorio. A mayor temperatura el crecimiento es mejor y se alcanzan máximas densidades en menor tiempo. Siguiente, por favor. Algunos investigadores afirman que la sobrevivencia de los cladóceros será relacionada inversamente con la temperatura. El interés del pH del cultivo de Miona sp son parámetros que se encargan con promedio de 7.62, ligeramente alcalino, enmarcado en el intervalo óptimo del pH para una especie. No se conoce la concentración de iones para los cladóceros. Pero se puede usar agua con 250 miligramos por litro de CO3, que es aconsejable usar eso. La concentración de amonio en forma crónica puede afectar las densidades. La densidad de los cladóceros. Siguiente, por favor. En el fotoperiodo, los cultivos tuvieron una iluminación constante mediante las lámparas de blanca, con 2000 lux, la cual fue adecuada para el crecimiento de los organismos y el estado óptimo de estos mismos. Gracias. Como materiales y métodos, la investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Alimento Vivo de la Universidad de Córdoba, sede Lorica, en donde se realizó bajo condiciones controladas, temperatura, salinidad, pH, intensidad lumínica y aireación, el cultivo de cladóceros en acuarios de vidrio con una capacidad de 20 litros, totalizando 6 parcelas en un diseño de bloques al azar, con 2 tratamientos alimentarios en concentraciones de 40 por 10 quintos célula por ml-1, la microalga Anchistrodesmus sp y la mezcla de Anchistrodesmus sp más Saccharomyces cerevisiae, levadura de panificación, en proporción 50-50 con 3 réplicas por tratamiento. Las variables dependientes evaluadas fueron tasa de crecimiento, tiempo de duplicación, producción diaria, densidad final y rendimiento. Las variables constantes durante el experimento fueron la temperatura, el volumen de cultivo, la calidad del agua, el pH, amonio, nitritos y nitratos expresados en mg sobre el L. La microalga Anchistrodesmus sp fue cultivada mediante el método descrito por Prieto, utilizando el medio de cultivo F1/2 de Guillard. Diariamente se realizó el conteo de la densidad microalgal y células de levadura en el cultivo experimental de cladóceros, mediante la utilización de una cámara Neubauer. Se calculó el valor promedio de número de células por mililitro a partir de conteo microscopio de luz con objetivo 40X, utilizando la ecuación propuesta por Paniagua. Para las poblaciones de cladóceros en cultivo se determinó la tasa instantánea de crecimiento y el tiempo de duplicación. También se calcularon mediante las ecuaciones propuestas por González, 1988. La densidad absoluta se estimó mediante el conteo y promedio de 3 alicuotas
de 1 ml de reloj mediante un estereoscopio de luz. El rendimiento se determinó relacionando la densidad de los organismos en el tiempo mediante la ecuación R igual NT1 menos NT sub 0 sobre T. En igual sentido, se calculó la producción diaria mediante la ecuación PD igual N sub F menos N sub 0 sobre T sub I menos T sub 0. Buenos días, bióloga. A mí me toca hablar sobre... Ay, ¿qué pasó? Me toca hablar sobre los ensayos de toxicidad. La especie de Dagnia magna es utilizada como bioindicador ambiental de efluentes dulces acuícolas. Hay instituciones en todo el mundo como la EPA de Estados Unidos que están desarrollando estrategias de biomonitoreo ambiental para determinar el grado de contaminación en medios ambientes acuícolas. Muchas veces los costos de análisis fisioquímicos convencionales pueden resultar muy elevados y no representan de manera real el impacto de los contaminantes sobre el ambiente, por lo que el uso de bioindicadores sería una estrategia simple y efectiva para sospechar de la presencia de contaminación que estaría afectando al ecosistema en estudio. Las evaluaciones biológicas de los efectos tóxicos que producen los contaminantes químicos sobre los organismos acuáticos es fundamental, ya que establece medidas de control que restringen o limiten la contaminación en los ecosistemas acuáticos receptores de descargas. Para realizar esta valoración, con frecuencia se emplean como organismos de prueba a diferentes especies planctónicas, siendo la Dagnia magna el cladócero más importante y utilizado en todo el mundo en pruebas de toxicidad. Pese a que su utilidad en ambientes tropicales y subtropicales es cuestionada, la propuesta de especies alternativas sí dificulta por la falta de información biológica y toxicidad que sustenten la conveniencia de su uso. La determinación de los efectos tóxicos de los compuestos químicos que ingresan como contaminantes a través de efluentes descargados en los sistemas acuáticos constituye una de las principales tareas de los investigadores dedicados al análisis de la calidad del agua actualmente, los que realizan estudios de evaluación de riesgo en el medio ambiente. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Se ha concluido que el nivel de contaminación no solo se determina en los medios ambientes, sino que hay muchas especies que están aisladas y pueden determinar ciertas capacidades o toxicidades que se dan dentro de los medios ambientes. En los estudios, las rutas y mecanismos de transporte de los contaminantes de los ecosistemas y la determinación de acumulación y transformación y efectos diferenciales que ocurren en las comunidades que habitan ahí, lo que ha dado lugar al desarrollo de una disciplina científica conocida como ecotoxicología. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, tenemos los resultados poblacionales obtenidos en los cladóceros alimentados. Alimentados con Aquistrodesmus y Cerevisiae. Se explican por el valor nutricional que presenta la microalga para la especie, la cual cuenta con un porcentaje de proteína de 12 a 35%. Tenemos también que tiene lípidos de 12 a 32% y carbohidratos de 12, 17 y 23%. Además, las partículas son contribuyentes principales de las paredes de las levaduras. Las paredes celulares contienen de 6 a 8% de proteína, un promedio de 8.5 a 13.5% de lípidos y contiene un gran contenido de vitamina B, que esta contiene tiamina, riboflavina y ácido fólico, entre otras, que la hacen interesante para la alimentación de los organismos zooplanctónicos. La siguiente.
Tenemos ahora los resultados superiores que en el crecimiento poblacional de la moina SP pueden ser explicados en relación con el tamaño de partículas disponibles y la capacidad de ingesta por parte de cladóceros. La levadura cerevisiae presenta pequeños tamaños de partículas de 5 a 7 micras y la Quistrodesmus tamaño alrededor de 20 micras. Esta es ofertando partículas de diferentes tamaños para neonatos y adultos, siendo Moina sp un género perteneciente a la familia Moinidae que se espera con capacidad de ingestión de partículas de alrededor de 10 micras para los neonatos y 20 micras para los adultos. El diámetro máximo de las partículas que puede ingerir un neonato es de 13.6 micras y el de un adulto aproximadamente 24 micras para la moinoidadnia. La siguiente. Tenemos el valor nutritivo de un alimento que influye en una tasa de crecimiento de una población. Esta está condicionado en un tiempo de desarrollo del juvenil y su tasa de reproducción y la frecuencia reproductiva. Tenemos los valores obtenidos que también coinciden con lo reportado por otros autores, quienes señalan que las dietas mixtas de algas y levaduras producen las más altas tasas de crecimiento poblacional y de cultivo para organismos zooplanctónicos, que también se afirma que debido a bajos perfiles nutricionales de la levadura, es recomendable utilizar dietas mixtas de algas y levaduras o usar otros aditivos para evitar posibles inestabilidades debido al efecto de los productos de degradación de la levadura y la carencia de ciertas vitaminas. Gracias. Como conclusiones tenemos que los cladóceros, por sus características de crecimiento en cultivo, presentan adaptación favorable a muchas condiciones de manejo para la producción de biomasa, potencialmente útiles como partícula nutritiva con fines acuícolas. Aparte, son una de las más utilizadas como bioindicador ambiental. Esto radica en su tipo de reproducción, que presentan dos fases, las sexuales y las asexuales. Si encuentran condiciones favorables, mantienen las fases asexuales conocidas como partenogénesis, lo que nos permitirá trabajar con poblaciones genéticamente uniformes. La controversia por el uso de la Dagnia magna como organismo de prueba no es reciente, pues no obstante las enormes ventajas que se reconocen, también se cuestiona su distribución geográfica y las condiciones de propagación y de exposición durante las pruebas dentro de los laboratorios y en el medio ambiente donde son favorables para determinar toxicidades.